Antes de comenzar a introducir datos, quiero que veas de qué forma esta herramienta te mostrará información muy interesante sobre tu agencia. Por ejemplo, voy a revisar el progreso de uno de mis agentes en facturación y captaciones los últimos 3 y 6 meses. Aquí veo que está lejos de conseguir sus objetivos de facturación en ambos periodos. En cambio, al hablar de captaciones, a pesar de que los últimos 6 meses no llegan a los objetivos marcados, en los 3 últimos ha superado ligeramente estos objetivos, por lo que a priori se ve cierta mejoría en su trabajo. Podrás hojear el ranking de facturación y captaciones de los últimos 3 meses de tus agentes. O si lo prefieres, verás el ranking de facturación de modo que se especifique qué cantidad ha generado el propio agente y qué cantidad le ha dado la agencia. Por facturación, podría parecer que Carlos es un agente más valioso para la agencia que Paco. En cambio, vemos que Paco ha traído más negocio a la agencia de su propio círculo de influencia o de su trabajo de prospección. Cuando introduzcas los ingresos y gastos de tu agencia, verás la evolución en el tiempo en forma de gráficos, comprobando en qué etapas estás por encima del umbral de rentabilidad y en cuáles no lo estás. Y ya que lo mencionamos, comprueba cuál es tu umbral de rentabilidad en el periodo de tiempo que quieras. Por último, del total de facturación de la empresa podrás ver qué parte se le atribuye a los contactos que genera la propia agencia y qué parte se le atribuye a los contactos que generan los agentes de su propio círculo de influencia o de sus labores de prospección. El objetivo de esta aplicación es conocer los ingresos de tu agencia desde un punto de vista dinámico, de forma que el departamento de consultoría pueda estar al día de tus operaciones y así poder hacer un mejor diagnóstico de la situación en cualquier momento. Podemos ver 4 pestañas: agentes, captaciones, operaciones y gastos, que en principio debemos completarlas por orden. En la pestaña de agentes completaremos la columna primera con los nombres de los agentes que forman tu equipo. Tengo ya algunos puestos y voy a añadir uno como ejemplo. A continuación, tenemos que introducir los objetivos trimestrales de facturación que plantearás a cada uno de tus agentes. Recuerda que, según la filosofía RK, cuando hablamos de objetivos de facturación, en realidad nos referimos a cantidad generada por el agente, es decir, contando solo lo generado por clientes que haya conseguido el propio agente, ya sea prospectando o de su propio círculo de influencia. Seguiremos introduciendo los objetivos de captaciones trimestrales de cada uno de ellos y por último añadiremos una columna para los miembros del staff. Una vez establecidos los objetivos de generación trimestral de cada agente, haremos clic en la pestaña de captaciones para ver una base de datos sencilla que nos muestra, en este orden, la referencia de captación, el agente que la ha conseguido, la fecha de alta, el modo en que se ha captado o máquina que la ha generado. Recuerda que, según la nomenclatura RK, la M1 corresponde a prospección, M2 a marketing, M3 a recomendación. Después vemos la columna de origen del contacto, que puede ser agente o agencia, y el estado, que puede ser vendida, dada de baja sin vender o actualmente de alta, y la fecha de baja. Veamos de qué modo puedo introducir datos en esta tabla. Hago clic en menú formularios, formulario de captaciones, y una vez consigo el permiso para abrirlo desde mi cuenta de Gmail, veo un display con 3 opciones: alta para introducir una nueva captación, baja y venta para notificar una venta y baja y no venta para notificar una baja sin haberlo vendido. Vamos a introducir algunas captaciones que nos sirvan de ejemplo.
En la tabla podemos comprobar cómo nuestra base de datos ya cuenta con las nuevas referencias que ha captado Lucía. A continuación, vamos a dar de baja algunas de ellas, suponiendo que las hemos vendido. Seleccionamos referencia, fecha y le damos de baja. Si tienes varias bajas que hacer, lo más operativo es ir seleccionando cada una de las referencias y dándole al botón de baja. Dejar para después el input de datos de honorarios de cada operación cuando abramos otro formulario llamado formulario operaciones. Elegiremos de momento seguir tramitando bajas. Fíjate de qué forma acabo de dar baja dos operaciones que estaban en fase de alta y ahora se encuentran vendidas. En la tabla que contiene la base de datos comprobamos que los datos se han actualizado. En cambio, si solo vas a dar una baja, lo más fácil es introducir los honorarios en el mismo momento. Fíjate que haciendo clic en enviar aparecen de nuevo las dos opciones, pero esta vez elegiremos indicar ahora los honorarios. Al abrirse otra ventana, indicaremos de nuevo la referencia y la fecha para poder introducir los honorarios totales de la operación sumando los dos sites. Vamos ahora a definir cada site, desglosando cada concepto según la política retributiva de RK, que balancea siempre de forma que se incentive la generación del contacto. En pantalla vemos ahora un esquema básico de este desglose para tenerlo en cuenta. En el site del vendedor indicaremos el origen del contacto, es decir, quién ha generado ese contacto. ¿Me lo ha dado la agencia? ¿Lo ha generado el agente prospectando o viene del propio círculo de influencia del agente? En este caso, el origen ha sido el círculo de influencia del agente y se valora en un 30% de este site. Al trabajo administrativo y negociación se le atribuye un 70%, siendo por defecto un 40% el administrativo y un 30% la negociación. Si en algún momento reducimos estos porcentajes, habrá que indicar quién hace el trabajo correspondiente al porcentaje que falta. Por ejemplo, en la parte de la negociación, que es un 30%, podemos dividirla en un 10% que se atribuye a la negociación del contrato de exclusiva, un 10% a la fijación del precio y un 10% a la negociación cuando llega una oferta. Supongamos que la agencia ha ayudado a la gente manteniendo una reunión de bajada de precio con el cliente. En ese caso, le quitamos un 10% a la gente y se lo atribuimos a la agencia. Al darle a enviar, se nos abre la siguiente ventana, la del site del comprador. El origen del contacto se lo atribuyo a la agente porque, aunque el comprador ha entrado por una demanda del portal inmobiliario, esta circunstancia no cambia el origen del contacto, que es el círculo de influencia del agente. El trabajo administrativo del site del comprador, que corresponde a la preparación de la oferta, entre otras cosas, también lo ha hecho el agente, igual que la negociación con el comprador. Enviamos la información y ya tenemos en nuestra tabla de operaciones todos los datos actualizados. A continuación, analizaremos la tabla para introducir los costes de la agencia. Podemos ver diferentes grupos de costes.
Dentro de cada grupo encontraremos diferentes datos. En la columna A pondremos los nombres de las personas a quien atribuir ese coste. En la B, el concepto del coste. La C, el tipo de coste. Y a continuación podemos observar una columna para cada mes del año 2024, 2025 y sucesivos. Veamos un ejemplo. En la primera columna ponemos el nombre del gerente, Pepe. En la siguiente columna hay 3 filas, las 2 primeras para poner el coste empresa del sueldo, es decir, el sueldo bruto más el coste de seguridad social. Aquí vamos a fijarnos en el coste total. Y la tercera para el porcentaje de horas que ese gerente invierte en hacer de agente comercial. La siguiente columna hace referencia al tipo de coste, fijo o variable. Bien, imaginemos que el sueldo fijo del gerente es de 3.500 euros, pero tiene un variable también de 500 euros. Y además, el 50% de su tiempo lo utiliza para hacer labores de agente comercial. Fijaos que según el porcentaje de tiempo que el gerente emplee en labores comerciales, el coste real del gerente varía. La plantilla nos permite añadir más gerentes en caso de que los hubieran. Veamos ahora el grupo de costes del equipo comercial. Como previamente has introducido en el sistema los nombres de tus comerciales, ya están disponibles para seleccionarlos. Veamos un ejemplo práctico. Paco. Ponemos un sueldo base de 1.600 euros, coste empresa. Pero vemos que ahora el coste variable se desglosa en 2 celdas, una de coste individual y otra de grupo. ¿Qué significa esto? La celda de individual son las variables relacionadas con su actividad comercial, con sus comisiones en función del tramo en el que se encuentre el agente según lo acordado con la agencia. En este caso, imaginemos que el agente ha ganado una variable de 1.500 euros por la suma de sus comisiones obtenidas en las operaciones en las que ha participado. La celda de grupo es para reflejar algunos casos en los que perciba una parte del sueldo por temas no relacionados con su actividad comercial, sino con otra labor dentro de la empresa. Por ejemplo, un agente experimentado que hace de mentor de otros agentes noveles, pues imaginemos que este empleado mentoriza a 4 agentes y tiene un determinado porcentaje de cada uno de ellos por esta labor. Y el total de lo que percibe de los 4 agentes es 400 euros. Pues lo reflejamos aquí. De momento el coste empresa total de este empleado sería 3.500 euros y teniendo en cuenta esa labor de mentorización que hace, le ocupará un tiempo determinado, pongamos que le ocupa un 10% de su dedicación, es decir, el 90% de su tiempo se dedica a ser agente comercial, 10% mentor. De esta forma podemos ver que el coste empresa real de ese comercial es de 2.940 euros atribuidos a su labor comercial y 560 euros atribuidos al coste empresa de su labor como mentor, que ubicamos como parte del staff. A medida que vayamos introduciendo los datos de los diferentes agentes, se irán acumulando el total de costes del equipo comercial en sus distintas labores. Completemos otro con un coste empresa de sueldo fijo de 1.600 euros, un variable de 3.000 euros, es un muy buen agente, y en este caso ponemos 0 euros por grupo porque solo se dedica a labores de agente comercial, así que dedica un 100% de su tiempo a estas labores. Nos enfocamos ahora en otro grupo de costes, el de staff, que funciona de forma similar al anterior. Ponemos a Cristina, por ejemplo, que hace labores de coordinación con un sueldo fijo, coste empresa, de 1.600 euros. No tiene comisiones en el variable. Pero en la casilla de grupo sí que percibe una pequeña cantidad por cada agente que le reporta un total de 150 euros al final de mes. ¿Y cuánto porcentaje de horas le asignamos a Cristina como agente comercial?
0% porque hemos comentado que no hace labores comerciales. Pongamos ahora a Lucía como asesora legal con un coste de empresa de 2.200 euros. Como sueldo variable tiene 0 euros y en la casilla de grupo, al cobrar 15 euros por firma, y este mes pues se han hecho 10 firmas, cobrará 150 euros en este concepto. Le asignaremos un 0% de su tiempo a ser agente comercial porque no dedica tiempo a esta labor. Veamos un ejemplo de miembro del staff con un coste de empresa de 1.600 euros que además hace de agente comercial y tiene 300 euros de variable individual al haber generado un contacto este mes. 0 euros en la casilla de grupo y le atribuimos un 5% de su tiempo destinado a labores de agente comercial. Si necesitaras más filas para añadir más miembros del staff, haciendo clic en más, se añade un bloque nuevo para completar los datos de trabajador. Veamos ahora el grupo de coste de oficina. El alquiler, que puede ser fijo o variable, pongamos 2.000 euros. Vemos diferentes opciones para añadir costes en este grupo. Luz, telefonía, que sería variable, y este mes son 250 euros, por ejemplo, pero al mes siguiente pues podrían ser 300. Otro, limpieza, que es fijo, porque hay una empresa que se ocupa de ello cada mes, etc. Más grupos de costes, ahora el de servicios profesionales. Por ejemplo, la celda de RK, la cuota fija que pagues, 2.000 euros, por ejemplo. Asesor legal, por ejemplo, un fijo, si le pagas lo mismo cada mes, pues 300 euros. Asesor laboral, registro... Hay diferentes opciones que podemos seleccionar, indicar si el coste es fijo o variable e ir completando la tabla. Seguimos con el grupo de costes de publicidad. Indico el coste destinado a obtener leads a través de los diferentes portales, que será variable según el mes, o cualquier otra inversión para promocionar la marca en los diferentes medios de comunicación. Estamos llegando al final. Seguimos con el grupo de costes vinculados a los sistemas informáticos como Inmovilla, IA Gestión, Dropbox, Google o cualquier otro. Hemos dejado un grupo para añadir otros costes no clasificables en ninguno de los grupos anteriores. Y también un grupo para otros costes no inmobiliarios como cuotas de préstamos, etc. No intervendrán en el resultado del análisis de tu negocio, pero sí en tu flujo de caja. Por último, hemos dejado un apartado para diferenciar el descuadre entre el gasto total según la cuenta de pérdidas y ganancias de tu asesor o contable y el gasto total según la contabilidad de costes de tu agencia.